te han mentido. Durante años, te han bombardeado con titulares de fuego y sangre, con imágenes de desiertos polvorientos y hombres de rostros adustos. Te han pintado un retrato de México con los colores del miedo, la desconfianza y el peligro. Han construido un muro de prejuicios, tan alto y sólido que parecía impenetrable. Pero hoy, ese muro se va a derrumbar. Hoy, vas a conocer la verdad sobre México. Una verdad que no sale en los noticieros, una verdad que los poderosos no quieren que sepas. Y todo comienza con una sola frase, pronunciada en el corazón de Nueva York, que silenció al mundo: si pudiera renacer, me gustaría ser mexicano. La mañana en Manhattan se alzaba gris y anónima, un laberinto de cristal y acero reflejando un cielo nublado. Las calles, arterias de la ciudad que nunca duerme, apenas comenzaban a despertar con el lento pulsar del tráfico matutino. Pero dentro del estudio central de una de las cadenas de televisión más importantes del país, la atmósfera era eléctrica, cargada con una tensión inusual. Era el set de El Mundo al Amanecer, el programa de información más visto de toda América, y ese día, algo estaba a punto de cambiar para siempre. El plan original era un segmento especial, casi de relleno, sobre la cultura y las tradiciones de México. Un especial de viajes, lleno de colores vibrantes y música folclórica, diseñado para ser un respiro amable entre las duras noticias de política y economía. Sin embargo, pocos minutos después de que la transmisión comenzara, el guión se hizo pedazos. La presentadora, Melanie Harcourt, una veterana del periodismo con una mirada que había visto guerras, hambrunas y desastres naturales, apartó con un gesto sutil las tarjetas que tenía en la mano. Su rostro, habitualmente una máscara de profesionalismo imperturbable, mostraba una fisura, una emoción cruda que luchaba por salir. Dirigió una señal casi imperceptible al director de cámaras. Tras unos segundos de un silencio que pesaba como plomo, abrió la boca y, con una voz suave pero firme, pronunció las 11 palabras que detuvieron el tiempo en el estudio: si pudiera renacer, me gustaría ser mexicano. El silencio fue absoluto, denso, como si el propio aire se hubiera solidificado. Los invitados en el plató, el equipo técnico tras las cámaras, los millones de espectadores en sus casas. Todos quedaron mudos, como si hubieran olvidado cómo respirar. El único sonido era el siseo casi inaudible de un micrófono captando el aliento entrecortado de alguien. La intensidad de las luces del estudio pareció cambiar, volverse más nítida, enfocando cada partícula de polvo que flotaba en esa quietud sagrada. Melanie no bajó la mirada. No se disculpó. Soportó el peso de sus propias palabras con una calma serena, un convencimiento profundo grabado en su perfil. Había recorrido el mundo, había documentado el caos de los campos de batalla, la desesperación de los campos de refugiados, la corrupción que carcomía a las naciones. En cada rincón del planeta había encontrado una constante: la justicia que se grita, que se exige con el puño en alto. Pero en México, en ese país que sus propios noticieros pintaban como un infierno, había encontrado una fuerza completamente distinta. Una fuerza silenciosa, pero infinitamente más poderosa. Había visto a la gente cederse el paso con una sonrisa, ayudarse sin esperar nada a cambio, elegir el camino correcto no por obligación, sino por un instinto profundamente humano. Esa dignidad silenciosa la había conmovido hasta los cimientos. A su lado, el analista político de mayor renombre del país había dejado de escribir en su libreta, su bolígrafo suspendido en el aire, la mirada fija en el vacío. El copresentador buscaba palabras en el techo, sus ojos parpadeando, perdidos. Pero nadie se atrevió a romper el hechizo. Finalmente, Melanie tomó una bocanada de aire, devolviendo la mirada a sus notas, aunque ya nadie creía que las fuera a leer. En la esquina superior de la pantalla apareció el título del especial: El alma de México. Aún no se había mostrado ni una sola imagen de las pirámides de Teotihuacán o de las playas de Cancún, pero los corazones de millones de personas ya estaban viajando hacia el sur, hacia esa tierra de misterio y calidez. La frase de Melanie había sido una onda expansiva, una conmoción silenciosa que sacudió el desayuno de todo un continente. La pantalla cambió. La primera imagen no era un cliché de sombreros y cactus, sino un mar de color púrpura. Las jacarandas de la Ciudad de México en plena floración, tiñendo el paseo de la Reforma con una belleza casi irreal.
La cámara se deslizó sobre el torrente de vida del Zócalo, la inmensa plaza que es el corazón palpitante de la nación. El equipo de producción, acostumbrado al orden calculado de las ciudades del primer mundo, esperaba encontrar un caos indomable, una masa de gente empujándose en una lucha por el espacio. Pero lo que encontraron los dejó sin palabras. Era un fin de semana y la plaza estaba abarrotada, pero el movimiento de la multitud era como una coreografía perfecta y no ensayada. No había empujones ni gritos. Si alguien tropezaba, 3 manos aparecían de la nada para sostenerlo. Los vendedores ambulantes de esquites y tlayudas se abrían paso con un amable con permiso, y la gente respondía con una sonrisa. Era un caos, sí, pero un caos cálido, humano, una sinfonía de interacciones donde cada persona parecía estar conectada a las demás por un hilo invisible de empatía. La cámara hizo un zoom sobre una escena trivial. Un turista había dejado caer su cartera. Antes de que pudiera darse cuenta, un joven la había recogido y se le entregaba con una palmada en el hombro. No hubo vacilación, no hubo un cálculo de recompensa. Fue un acto reflejo, un impulso tan natural como respirar. El corresponsal en el terreno superpuso su voz, teñida de asombro: es increíble. No hay reglas escritas, no hay policías dirigiendo el tráfico humano. El orden aquí no se impone, simplemente nace. Nace de la gente. En el estudio, uno de los invitados, un sociólogo de renombre, ladeó la cabeza. ¿Es esto lo que llaman calidad humana?, susurró, y sus palabras, como una hoja de jacaranda cayendo al suelo, resonaron con una profundidad inesperada. En la pantalla, una anciana vendía flores. Un grupo de jóvenes, ruidosos y llenos de energía, se detuvieron a su lado. En lugar de ignorarla, uno de ellos le compró una gardenia, se la prendió en la solapa y le dio un beso en la frente. La anciana sonrió, una sonrisa sin dientes pero llena de una luz que atravesó la pantalla. La gente que paseaba por el Zócalo parecía compartir un secreto, una comprensión tácita. No había competencia, no había ansiedad. Solo un deseo colectivo de compartir ese espacio, ese momento, esa belleza. Melanie Harcourt, viéndolo desde su silla en Nueva York, contuvo el aliento. Es más hermoso que cualquier monumento, murmuró para sí misma. La forma en que se tratan los unos a los otros. Su colega a su lado asintió en silencio, sin poder añadir nada más. En la pantalla del estudio, el viento levantaba los pétalos morados de las jacarandas, y no era solo una imagen de la naturaleza. Era un símbolo de ese orden invisible, de esa fuerza que se mecía en la aparente anarquía. La voz del narrador regresó, suave, casi un susurro: en este lugar, el silencio habla más fuerte que cualquier grito. El equipo de rodaje se desplazó luego a uno de los pulmones de la ciudad, el bosque de Chapultepec, en un día de campo. Familias enteras se habían congregado en el césped, compartiendo comida de ollas y recipientes de plástico. El aire olía a carne asada, a elotes y a la risa de los niños. La cámara se detuvo en una escena. Una familia humilde había extendido su mantel junto a un grupo de jóvenes de clase alta con ropa de marca. En cualquier otra parte del mundo, un muro invisible de clase social los habría separado. Aquí no. A los pocos minutos, el joven del grupo más adinerado se acercó a la otra familia y les ofreció una botella de refresco. El padre de la familia humilde, a cambio, le extendió un taco de guisado. Se sonrieron, un puente construido en un instante a través de un simple acto de compartir. El reportero en el lugar, un hombre cínico que había cubierto conflictos en todo el globo, apenas podía creer lo que veía. Su voz sonaba temblorosa. Aquí, ceder el paso, ayudar, compartir. No es una cuestión de educación formal o de civismo impuesto. Es parte del alma. Es una reacción instintiva, un impulso que parece brotar directamente del corazón. Las imágenes pasaron a un tianguis, un mercado sobre ruedas, un torbellino de colores, olores y sonidos. En medio del bullicio, un vendedor dejaba caer una caja de mangos. En un instante, 5 personas, extraños entre sí, se agacharon para ayudarle a recoger la fruta, riendo mientras los mangos rodaban por el asfalto. No había cámaras de seguridad, no había nadie observando.
Solo una comunidad espontánea formada por un instante de necesidad compartida. El narrador añadió una frase que caló hondo en el estudio. En México, la decencia no necesita testigos. La atmósfera en Nueva York cambió sutilmente. Uno de los invitados, que había permanecido en silencio hasta entonces, miró fijamente la pantalla y dijo, con la voz quebrada, «Eso no es cortesía. Es una forma de vida». Y esa frase se convirtió en el eco más persistente y profundo de todo el programa. El viaje del equipo los llevó finalmente a un rincón tranquilo del mismo parque, bajo la sombra generosa de un ahuehuete centenario. La luz del mediodía se filtraba a través de las hojas, creando un mosaico danzante en el suelo. En una banca, sentada, se encontraba una pareja de turistas, visiblemente anglosajones. Parecían un poco perdidos, un poco abrumados por el entorno. La mujer sostenía en brazos a un bebé de pocos meses, de piel pálida y cabello rubio. El padre, con una cámara colgada al cuello, miraba a su alrededor con una mezcla de curiosidad y aprensión. Fue entonces cuando apareció un grupo de niños mexicanos, de unos 8 o 9 años, con sus uniformes escolares. Acababan de salir de clases, y sus mochilas rebotaban en sus espaldas mientras corrían y gritaban, llenando el aire con la energía pura de la infancia. Pero al pasar frente a la banca, su carrera se detuvo en seco. Habían visto al bebé. Por un instante, se quedaron quietos, un grupo de estatuas en miniatura. Nadie se acercó de inmediato. Hubo unos segundos de un silencio expectante, mientras los niños intercambiaban miradas, una comunicación sin palabras. Finalmente, una niña con 2 trenzas largas, como si hubiera reunido todo el coraje del mundo, dio un paso al frente. Se acercó a la madre con timidez y, en un español lento y claro, preguntó, «Señora, ¿podemos ver a su bebé?» La madre, sorprendida, parpadeó un par de veces antes de que una sonrisa cálida iluminara su rostro. «Claro que sí, mi amor», respondió. La cara de la niña se transformó. La timidez desapareció, reemplazada por una alegría radiante. Con una delicadeza infinita, extendió su manita y acarició la mejilla del bebé. Los otros niños, para no abrumar a la familia, se quedaron a una distancia respetuosa, observando la escena en un silencio reverencial. El viento sopló, y una hoja seca se desprendió del árbol, aterrizando suavemente sobre el cochecito del bebé. Toda la secuencia fue capturada por la cámara del equipo de El Mundo al Amanecer, que había estado filmando escenas de ambiente sin saber que estaba a punto de tropezar con oro puro. La voz del narrador se superpuso a la imagen, suave como una caricia. A los niños de este lugar, la ternura no se les enseña en un aula. La aprenden sintiéndola, respirándola en el aire de cada día. En el estudio de Nueva York, la atmósfera cambió de nuevo, de forma radical. Nadie sonreía. Todos masticaban en silencio el significado de ese pequeño, gigantesco evento que ocurría al otro lado de la pantalla. Al cabo de un rato, un invitado susurró, más para sí mismo que para los demás, es esta. ¿La educación de México? Su voz apenas se oyó, pero la pregunta resonó en la quietud del estudio, fundiéndose con el silencio. Los niños mexicanos que rodeaban al bebé no se quedaron parados por mucho tiempo. La acción de la primera niña fue como una gota de agua en un estanque en calma, y las ondas de bondad comenzaron a expandirse. El primero en moverse fue un niño de pelo corto. «Esperen», dijo, y corrió hacia un puesto cercano donde vendían aguas frescas. Regresó un momento después con un vaso de agua de horchata y un popote. «Para la mamá», dijo, ofreciéndoselo a la turista. «Hace mucho calor». La madre lo aceptó, con los ojos llenos de lágrimas. Al ver esto, otra niña sacó de su bolsillo un pequeño dulce, un mazapán. Con cuidado, lo desenvolvió y le ofreció un trocito al padre del bebé. «Para que pruebe», dijo con una sonrisa que mostraba la ausencia de un par de dientes. Mientras tanto, otro niño, sin que nadie se lo pidiera, recogió la hoja seca que había caído en el cochecito y la tiró a un bote de basura cercano. «Para que no le pique al bebé», explicó simplemente. Cada uno, por instinto, había encontrado algo que hacer, una pequeña forma de contribuir, de cuidar. No había órdenes,
ni la promesa de una recompensa o el aplauso de un adulto. Solo existía esa ternura inconsciente, desinteresada, que fluía de ellos con la naturalidad de un manantial. En esa quietud, en ese pequeño círculo de humanidad, latía la verdadera empatía. El camarógrafo estadounidense, un hombre corpulento y curtido, sintió que sus manos temblaban. Increíble, murmuró por el intercomunicador al director. Son solo niños. A través de su lente, veía la inocencia más pura, pero también una profunda y ancestral sabiduría del corazón. La escena era más real, más poderosa que cualquier guión que hubiera filmado en su vida. El aire del parque pareció transformarse. La luz del sol se volvió más dorada, el susurro del viento más melodioso. La madre, acunando a su bebé, dejó escapar un sollozo silencioso. El padre no podía hablar, solo exhalaba lentamente, como si se estuviera desprendiendo de una vida entera de prejuicios. El corresponsal, observando desde la distancia, no pudo evitarlo y su voz se quebró al hablar a su micrófono. Actúan porque les importa. Simplemente. Les importa el otro. Como si respondiera a sus palabras, el narrador oficial añadió, esta es la forma que adopta la compasión en este lugar. Poco después, los niños, como si nada hubiera pasado, se despidieron con sonrisas y volvieron corriendo a sus juegos. Nadie los felicitó. Nadie les dio las gracias formalmente. Pero en sus pequeñas espaldas, mientras se alejaban, llevaban el orgullo invisible de haber hecho lo correcto. La escena volvió al estudio en Nueva York. La imagen en la pantalla gigante se congeló. Las luces se atenuaron, dejando solo un suave resplandor. Nadie hablaba. Un silencio denso y reflexivo lo llenaba todo. Finalmente, la presentadora, Melanie, con una voz profunda y cargada de emoción, dijo, en este momento, siento que le están enseñando algo a todos los adultos del mundo. Nadie la contradijo. Solo un eco de asentimiento silencioso, una resonancia de pura humanidad, envolvió el estudio. El viento soplaba apacible en el parque de la imagen congelada. La luz de la tarde bañaba las pequeñas espaldas de los niños que ahora jugaban a lo lejos. La pareja de turistas, aún sentada en la banca, sostenía a su bebé y miraba la escena, una sonrisa de asombro y gratitud en sus rostros. No había fantasía ni exageración. Solo una ternura tranquila que se había expandido como el aroma de las flores. Los niños, ya satisfechos con su buena obra, se dispersaron por completo. La última niña que se fue, la de las trenzas, se giró y les dedicó un último saludo con la mano. Los demás, al verla, la imitaron, riendo mientras se perdían entre los árboles. Ofrecer bondad como un acto natural, antes de que alguien pueda siquiera pensar en elogiarlo, y luego volver a la vida, al juego. Era un concepto radicalmente distinto a la cultura de hacer el bien solo cuando hay una cámara apuntando. El valor de no molestar a los demás, de cuidar del prójimo, existía en la sociedad mexicana de una forma tan natural, tan arraigada, que era invisible. La madre turista en la pantalla suspiró suavemente, sintiendo que algo cálido, algo que trascendía el idioma, se había instalado en lo más profundo de su ser. Para esa pareja, lo que habían presenciado no era educación ni disciplina. Era la manifestación de un carácter innato, de una nobleza del espíritu. En el estudio, la imagen cambió. Las luces se volvieron aún más tenues. Todos seguían sin palabras. Melanie, la presentadora, susurró, los niños de México hacen lo correcto incluso antes de que se les elogie por ello. Los invitados asintieron lentamente, en silencio. En esa quietud fluía un respeto profundo y sereno. En la pantalla, los niños habían empezado a jugar a las escondidas. Sus risas, llevadas por el viento, se esparcían por cada rincón del parque. Hacer lo correcto incluso cuando nadie mira. Esa actitud, todos en el estudio se dieron cuenta en ese instante, era la fuente de la fuerza silenciosa de ese país. Esa es la verdadera educación, murmuró uno de los analistas. Y sus palabras hicieron vibrar el aire bajo las luces del estudio. Ese día, el mundo descubrió que en México, la bondad no es una virtud excepcional, sino un hecho cotidiano. No era algo enseñado a través de discursos o religiones,
sino un modo de vida grabado en los gestos espontáneos de sus niños. Un profundo silencio se apoderó del plató. En la pantalla seguía la imagen del parque. La pareja de turistas saludaba con la mano a los niños, que les devolvían el gesto con sonrisas. Nadie quería romper la magia de esa cálida escena. La presentadora se recompuso y, con voz serena, preguntó: «Señores, después de ver estas imágenes, ¿cuál es su sentir?». Pero la respuesta no fue inmediata. En el silencio, los rostros de los invitados se transformaron lentamente. Finalmente, uno de ellos, un prestigioso analista de origen argentino conocido por su visión crítica de Latinoamérica, tomó el micrófono. «Cuidar de un bebé. Me parece un acto lógico, algo que se da por sentado», dijo, su voz firme pero con un matiz de desconcierto. Melanie asintió lentamente y, tras una pausa, le lanzó una pregunta directa: «¿Y en su país, esto ocurre con esta misma naturalidad?». La pregunta congeló el aire. La cámara se centró en el rostro del analista. Su mirada cayó por un instante, buscando una respuesta que no encontraba. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Simplemente, inclinó la cabeza en un gesto de derrota silenciosa. El silencio volvió a reinar en el estudio. La calidad humana de una cultura, revelada a través de la comparación, no necesitaba grandes debates ni defensas apasionadas. El silencio era, en sí mismo, la respuesta más elocuente. Desde la grada del público se oyó el sonido de alguien conteniendo la respiración, la prueba de que todos en la sala habían llegado a la misma e ineludible conclusión. Poco después, un invitado estadounidense habló con voz suave: «Los niños de México hacen lo correcto aunque nadie los vea. Siento que eso no es educación. Es cultura». Melanie asintió profundamente. La imagen en la pantalla cambió a un suave fundido del parque al atardecer. La luz anaranjada del crepúsculo envolvía las siluetas de los niños, cansados de jugar, caminando de regreso a casa. Esa escena silenciosa hablaba con más fuerza que 1000 discursos sobre la enorme diferencia de significado que la palabra normalidad tiene en distintos países. Poco después de la emisión, el canal oficial de El Mundo al Amanecer subió el segmento especial de México a su plataforma de videos. En cuestión de horas, las visualizaciones se dispararon a millones. La sección de comentarios se inundó de emojis de corazones y caras llorando, de mensajes de conmoción y gratitud. El protagonista del video no había sido un paisaje espectacular ni un destino turístico, sino la imagen de unos escolares mexicanos rodeando a un bebé extranjero en un parque. Su ayuda espontánea, su respeto mutuo, sus sonrisas puras. Esa visión había tocado una fibra sensible en el corazón del mundo entero. El video del parque se hizo viral a una velocidad pasmosa. En las redes sociales, se convirtió en tendencia mundial. Canales de noticias de todos los continentes lo retransmitieron. Esta es la educación de México. ¿Es la ternura la nueva superpotencia? La verdadera fortaleza reside en el cuidado silencioso. Estas frases se convirtieron en un mantra global. Las etiquetas relacionadas superaron los 100 millones de menciones en una sola noche. Las visualizaciones se contaron por cientos de millones. «No paro de llorar», escribía un espectador desde Japón. «Esto me devuelve la fe en la humanidad», comentaba a alguien desde Alemania. Las acciones de los niños dejaron de ser vistas como una anécdota para ser analizadas como un fenómeno cultural. Educadores, sociólogos y líderes de opinión de todo el mundo publicaron análisis. Esta cultura de la autodisciplina y el cuidado mutuo de México es precisamente el rasgo más valioso en una sociedad globalizada. La idea de no ser una molestia para los demás no es simple cortesía, es la esencia del respeto y del control sobre el propio ego. El equipo de producción recibió una avalancha de mensajes de todo el planeta. Queremos incluir este video en nuestros libros de texto. En mi país necesitamos cultivar esta cultura. Una afinidad fundamental, un arquetipo de la bondad, había sido compartido, trascendiendo nacionalidades, religiones y valores. Un famoso comentarista estadounidense lo resumió así: no fueron héroes de película ni celebridades. Fueron unos niños anónimos quienes conmovieron al mundo. Su actitud, creo yo,
Es la prueba de la ternura innata que todos los seres humanos poseemos. Ese día, una historia que comenzó en un pequeño parque de la Ciudad de México, empezó a sacudir silenciosamente los cimientos de los valores del mundo. Al día siguiente, el estudio de El Mundo al Amanecer estaba envuelto en una quietud diferente. El programa que había contado la historia del parque se había convertido en un fenómeno global. Las redes sociales bullían con mensajes de apoyo. Lloré de emoción con los niños de México. Ese país tiene un calor humano que ya no se encuentra en otros sitios. La presentadora, Melanie, respiró hondo. Nunca imaginé que un simple video de un parque pudiera tocar el corazón de tanta gente. Todos en el estudio asintieron en un silencio solemne. En la pantalla apareció de nuevo la imagen de ese parque. La pareja de turistas, el bebé, y los niños mexicanos que se habían reunido a su alrededor de forma natural. No lo hicieron para ser elogiados, ni para que alguien los viera. No buscaban recompensa ni reconocimiento. Allí solo había una ternura que brotaba sin conciencia de sí misma. Esa imagen hablaba de la honestidad más fundamental del ser humano. El narrador añadió su voz por última vez. No son los gestos grandilocuentes, sino la honestidad inconsciente la que define a un pueblo. Y en México, eso es algo que existe silenciosamente en el día a día. Una joven presentadora del equipo, agarrando su micrófono con fuerza, dijo en voz baja: si pudiera renacer, me gustaría ser mexicano. Hoy, creo que por fin entiendo el porqué. Melanie le dedicó un leve asentimiento, sus ojos brillando. No hubo aplausos, ni fanfarrias. Solo una resonancia compartida que se expandió lentamente por el estudio. La imagen final fue la del parque al atardecer, las espaldas de los niños iluminadas por el sol poniente, brillando con la suavidad de la luz misma. Esa visión, pura e inmaculada, decía más que 1000 palabras sobre el corazón de ese lugar. Y el último mensaje del narrador resonó lentamente mientras la pantalla se fundía a negro, un lugar donde cuidar de los demás no es algo especial, sino algo natural. Ese lugar es México. Y mientras solo quedaba el suave sonido del viento, en los corazones de millones de personas en todo el mundo se había grabado, para siempre, un sentimiento de profundo y silencioso respeto.